porque la Claro, gente, yo converso a veces, ha cuando vendido dicen, esa idea de que la culpa es de la asamblea. vea, yo no niego que teníamos una asamblea en muchos actores de mala calidad, pero también con honrosas y destacadas excepciones de hombres y mujeres que hacían su trabajo. Pero vendieron la idea de que poco más por la asamblea no se compraban los chalecos para la policía. Por la asamblea no había acceso a la universidad pública para 100.000 jóvenes que aspiraban a estudiar lo que ellos querían. Que por la asamblea no había medicinas en los hospitales. Oiga, eso es falso. Eso pasa por la voluntad del presidente de la República. Si usted tiene ministerios que no ejecutan hasta el día de hoy ni el 10% del presupuesto asignado y en algunos casos de ejecución cero, oiga, eso no es culpa de la Asamblea, eso es incompetencia, eso es ineptitud de quienes están a cargo del presidente de la República. Y cuando es el tema de inseguridad, cuando le toca hablar del tema de inseguridad, ahí culpa a la justicia. Ahí no Sí, culpa a la policía, no culpa a las Fuerzas Armadas, sino a la justicia. Que la justicia deja libre a los delincuentes. Sí hay casos, ¿no? Tampoco vamos a negarlo, pero eso no quiere decir que toda la situación de inseguridad que vive el país, la culpa es de la justicia. pero mire, Jaime, usted con el criterio que acaba de exponer me recuerda algo que sucedió hace pocas semanas atrás. Con bombos y platillos, el presidente Lazo, aupado por la prensa hegemónica, sacaba pecho por el reglamento que él emitió regulando, valga la redundancia, la ley orgánica del uso progresivo y racional de la fuerza. Sacaba pecho de este reglamento y decía a la prensa hegemónica que ante la falta de asamblea, al fin el presidente ha podido expedir ese reglamento. Oiga, hay que ser cara duras o hay que ser francamente ignorantes para afirmar este tipo de cosas. El reglamento de una ley es competencia exclusiva del presidente de la República. Y la ley de uso progresivo y racional de la fuerza se aprobó por la Asamblea hace algo así como 10 meses. Significa entonces que la expedición de ese reglamento se demoró el presidente 10 meses, cuando él bien pudo expedir, emitir ese reglamento a la semana, al mes de haberse publicado en el registro oficial esa ley. Y sin embargo, ¿qué hizo? Esperó 10 meses para recién expedir ese reglamento y engañaron a la gente diciendo que como ahora sí ya no hay asamblea, al fin el buen presidente Guillermo Lazo ha logrado expedir el reglamento. Cuando en el reglamento no interviene ningún órgano, no interviene la asamblea, y eso es facultad exclusiva del presidente de la República. Y esa ley fue aprobada en su momento por la asamblea, pero no hace un mes, pues, ni antes de irse a la casa porque fueron disueltos. Fue aprobada hace 10 meses. Eso más o menos está como los medios de comunicación cuando el presidente cerró la asamblea, tratando de justificar lo que ha hecho el presidente de la República, decían ellos que el país se está ahorrando 30 millones de dólares o más de 30 millones de dólares sin asamblea. Pero lo que no dicen es lo que tiene que invertir el país en este proceso de elección que se nos viene, que son como 80 millones de dólares. ¿Hasta dónde no? Los medios hacen un cerco mediático y tratan de justificar lo que ha hecho este gobierno. Absolutamente, ¿vea? Cuando yo leía eso, realmente me parecía impúdico, absolutamente deshonesto en términos intelectuales y en términos también del oficio periodístico. Afirmar ese supuesto ahorro es tan falso solo con el ejemplo que usted acaba de mencionar, Jaime, porque solo organizar y ejecutar este proceso electoral va a costar algo así como 80 millones de dólares. Consecuentemente, hay un gasto adicional de 50 millones de dólares aproximadamente que el Ecuador y que todos los ciudadanos de este país vamos a poner con dinero de nuestro bolsillo, porque eso no sale de la plata del presidente Lazo ni de ninguno de los ministros, eso sale de la plata de todos los ecuatorianos. Pero además se habla de un ahorro de la Asamblea en términos de esa cantidad de 30 millones, pero no se menciona pues, que la policía, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen presupuestos que bordean los 1.300 millones de dólares. Pues, y que ese presupuesto está destinado, por ejemplo, para
la Policía Nacional, para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Presupuestos diferenciados, por cierto. Entonces, bajo la lógica de que no hay seguridad, entonces a cualquier descabellado y a cualquier individuo que actúe de forma absurda, se le ocurriría decir, pues, que como no hay seguridad y como no se controlan las fronteras y sigue ingresando la droga a través de los carteles y de las bandas del crimen organizado, entonces, como no funciona, entonces la solución es eliminar ese Ministerio de Defensa o eliminar el Ministerio del Interior o quitar desde el presupuesto, porque como no funciona, entonces lo mejor es ahorrarnos ese dinero. O sea, esas son las lógicas discursivas absurdas, mentirosas, falaces que se utilizan y ojalá, en este nuevo proceso electoral seamos capaces de escoger adecuadamente a nuestros representantes y por supuesto lo que uno también aspira es que la nueva asamblea tenga un mejor nivel, una mejor calidad de representantes, porque también hay que decirlo, sí hubo malos legisladores y legisladoras que hicieron quedar mal al Parlamento, pero también hubo honrosas y destacadas excepciones que lucharon por representar y encarnar adecuadamente los intereses de sus mandantes, de sus electores.